les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto e informativo, hoy que es jueves 5 de diciembre de 2024. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, junto a mi compañera Eusiris Rostro, en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La Corte revisó la constitucionalidad de leyes de ingresos de municipios de Oaxaca. Disposiciones que regulan tasa cero del IVA para servicios de hotelería a extranjeros no violan el principio de reserva de ley, determinó la segunda sala. Mecanismos de disciplina de la reforma judicial serán una amenaza para la independencia judicial, advierte la magistrada Taísia Cruz Parcero. Iniciamos este espacio de noticias enlazándonos al edificio sede de la Suprema Corte, en donde se encuentra mi compañero Mario López Peña, quien nos tiene todos los detalles de lo que aconteció este día en la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del municipio de Oaxaca, entre las que destacan las que limitaban la capacidad jurídica de las personas con discapacidad para comprar bebidas alcohólicas, así como las que sancionaban el causar escándalos, molestias, alteración del orden público y jugar en lugares públicos. En otro tema, el Pleno determinó que diversos artículos del decreto por el que se aprobó el presupuesto de egresos del gobierno de Morelos para el ejercicio fiscal de este 2024 vulneraron la independencia y autonomía de gestión presupuestal de la Comisión de Derechos Humanos local. Escuchamos parte de los argumentos. Derivado de los artículos 1º, 29º y 5º transitorio del presupuesto de egresos local, en que se le constriña que los recursos aprobados en su partida deben ser destinados para el pago de pensiones y jubilaciones. También al resolver otra controversia constitucional, el Pleno determinó que hubo omisión legislativa del Congreso de Morelos de establecer en la Ley Orgánica del Poder Judicial Local las bases para la distribución interna del presupuesto para los tribunales de ese poder estatal. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este jueves. Muchas gracias, Mario, como siempre, por tu reporte. Aquí seguimos con la información porque la segunda sala de la Corte estableció que la ley del ISSSTE vigente hasta el 31 de marzo de 2007 transgrede los principios de igualdad y no discriminación, el interés superior de la infancia, así como el derecho de previsión y seguridad social, al negar el acceso a una pensión de orfandad cuando el trabajador no cumplió con el tiempo mínimo de cotización de 15 años. En el caso, un menor de edad acreditó su parentesco con el trabajador fallecido, quien cotizó 13 años, 9 meses, 19 días, pero se le negó la pensión porque su padre no cumplió con el tiempo mínimo de cotización. La sala indicó que el legislador no justificó por qué estableció una restricción y en un análisis con la legislación vigente se advirtió que el requisito actualmente se redujo a 3 años. Por este motivo se concedió el amparo a una niña para que acceda al beneficio de la pensión de orfandad a la luz de la justicia y la proporcionalidad, considerando que la muerte es un hecho imprevisto ajeno al trabajador. La segunda sala también determinó que el reglamento de la ley del IVA respeta los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, al detallar y precisar los requisitos de la aplicación de la tasa cero por la prestación de servicios de hotelería a turistas que ingresan al país para participar exclusivamente en congresos, convenciones, exposiciones o ferias. Se explicó que dicha tasa es preferencial y benéfica para el contribuyente y su regulación a través del reglamento permite garantizar el cumplimiento de la finalidad recaudatoria. Agregó que los requisitos para aplicar la tasa cero, como conocer el domicilio donde se lleva a cabo el evento y la duración, los nombres de quienes recibieron los servicios, son elementos que permiten demostrar que los servicios se prestaron para celebrar un congreso, exposición o feria dentro del país con turistas. Al rendir su informe de labores, la directora del Instituto Federal de Defensoría Pública, Taísia Cruz Parcero, aseguró que el cambio de personas juzgadoras que prevé la reforma judicial originará retrasos procesales que impactarán de manera negativa a las personas representadas por la Defensoría.
lo que exige una respuesta estratégica para minimizar estos efectos. La sustitución de personas juzgadoras que se avecina con motivo de la reforma judicial enciende las alertas, pues generará nuevos retrasos procesales en perjuicio de las personas. Aseguró que los cambios realizados a la Constitución debilitan los mecanismos de defensa de los derechos humanos y de control de los actos de autoridad. La introducción de la figura de los jueces sin rostro, la previsión de mecanismos disciplinarios que serán una constante amenaza para la independencia judicial, así como la pretendida abolición del control de convencionalidad mediante la mal llamada reforma de supremacía constitucional, no son decisiones compatibles con la idea de democracia sustantiva, esa que tiene como condición no solo elecciones periódicas, sino división de poderes, sujeción de estos a la ley, el respeto a los derechos humanos y la garantía a los derechos sociales. En el año que reporta la Defensoría, asumió la representación penal de 32.500 personas y presentó 1.804 solicitudes para modificar o cambiar la prisión preventiva oficiosa. Entre los casos emblemáticos destacó el de las mujeres del Ceferezo 16. La Suprema Corte puso a disposición el cuaderno de jurisprudencia sobre los derechos de las personas con discapacidad, editado por el Centro de Estudios Constitucionales. La obra explica los principios rectores consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con temas como la obligación de pleno reconocimiento de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones, casos relacionados con el derecho a una vida independiente, la participación en la vida pública y política, el acceso al empleo y el principio de igualdad de oportunidades. Puede consultarlo de manera gratuita en el sitio web del Centro de Estudios Constitucionales y en la red de bibliotecas de la Suprema Corte. Y ahora vamos a la sede alterna de Revolución, en donde se lleva a cabo un foro en el que se analiza el tema de los jueces sin rostro a la luz de los derechos humanos. Una figura que fue introducida por la reforma judicial y que ya se encuentra vigente. Ahí se encuentra mi compañera Rosy García, quien nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te saludo desde la sede alterna de la Suprema Corte, en donde se realizó un seminario de estudios empíricos del derecho, en el que se abordó el tema los jueces sin rostro en el marco constitucional. Al respecto, la magistrada Taisia Cruz Percero, titular de la Defensoría Pública Federal, alertó sobre las consecuencias negativas que la reforma judicial traerá para el ejercicio de esta labor. Escuchemos. Esta figura de jueces sin rostro que se llegue a implementar, y particularmente su preocupación tiene que ver con esto de deshumanizar el proceso. Es decir, pues da igual entonces al rato que le preguntemos a la inteligencia artificial y que nos dé el veredicto, si tú no vas a poder plantear directamente a un juez o una jueza que te esté mirando a los ojos, que esté escuchando directamente. Por su parte, Santiago Aguirre, director del Centro PRO Derechos Humanos, indicó que la implementación de figuras como los jueces sin rostro debe estar acompañada de un debate profundo que involucre a las comunidades jurídicas para garantizar que se respete el Estado de Derecho y se prioricen los derechos humanos. Veamos lo que dijo. Si el juez es una clave numérica, si no es una persona con un nombre y una trayectoria, la persona juzgada queda imposibilitada de poder en los hechos tener cualquier perspectiva sobre si satisface condiciones mínimas de independencia e imparcialidad. Hasta aquí mi reporte. Gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Rosy, por tu información. Muy buenas tardes. El segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito estableció que conforme al método para juzgar con perspectiva de género, cuando una mujer trabajadora asegura que firmó su renuncia bajo coacción emocional y psicológica, la carga de la prueba corresponde al patrón, pues dejar en la trabajadora la carga de la prueba para demostrar la coacción implicaría dejarla en total desventaja jurídica, ya que conforme al entorno de desigualdad en el que se desarrolló el hecho, debe presumirse en atención a la razón y la experiencia que la renuncia se firmó bajo coacción emocional y psicológica,
por lo que corresponde al patrón demostrar lo contrario, ya que tiene mayores elementos y posibilidades para ello, conforme al artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, debido a que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y desigualdad por cuestiones de género, lo que refleja un desequilibrio entre las partes involucradas en la controversia. Y ahora vamos hasta la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde se presentó una obra que analiza los cambios a la Constitución de 1917. Ahí estuvo mi compañera Laura Murillo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una de las más reformadas, poco leídas y más complejas de entender. Top 6 en términos de extensión, la más reformada del mundo bajo algunas mediciones. Y si nos hacemos la pregunta de cuántas personas se han puesto a leer la Constitución desde el primer artículo hasta el último, olvídense ya de los artículos transitorios, pues la verdad es que muy pocas personas lo han hecho, incluso las personas que nos dedicamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque es una labor compleja, difícil y a veces parece que poco fructífera, ¿no? Con el objetivo de facilitar la comprensión de la Carta Magna, los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martín Reyes y Jesús Garza Onofre, presentaron el libro La Constitución Desconocida, ello en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. No de esa idea magnánima de la Constitución, sino de una idea de la Constitución que realmente sirva para algo y que no es otra cosa que poner límites a un poder político que está totalmente fuera de control, un poder político punitivista, militarista, un poder político que desprecia los ideales de la izquierda más liberal. En los comentarios de la obra, el académico Sergio López Ayllón destacó que las recientes reformas están generando una nueva constitución con reglas imprecisas. Los cambios se han hecho tan técnicamente mal hechos, tan apresurados, tan imprecisos, ¿no? A veces, podría poner muchos ejemplos, no lo voy a hacer, pero en esencia lo que queda es esa república representativa, democrática, laica y federal, y donde la democracia y lo federal y lo representativa hoy está en cuestión. Coincidieron en que México carece de una cultura constitucional y desde la academia esta obra es un esfuerzo para facilitar el acercamiento de cualquier persona a la lectura de la Constitución, el documento que engloba los derechos de todas y todos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. En este espacio también se analizó el tema de la inteligencia artificial y su impacto en los procesos electorales. La información es de mi compañero Juan Carlos González. La utilización de la inteligencia artificial en contextos de procesos electorales es una amenaza para la credibilidad de las sociedades y para la democracia. Así lo señalaron expertos que participaron en el foro que sobre este tema se realizó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Explicaron que la proliferación de noticias falsas y la publicación de deepfakes, videos o audios falsos que son manipulados con inteligencia artificial, estuvieron presentes en las elecciones que se realizaron este año en decenas de países y en México no fue la excepción. Hay un lado oscuro de la inteligencia artificial que, entre otras cosas, consiste en que nos apabulla de información falsa y, por otro lado, crea información que, siendo falsa, nos resulta extraordinariamente verosímil. La creación de deepfakes, es decir, de audios, de videos, de imágenes que nos dan la impresión de que alguien estuvo involucrado en algo que no hizo, y es una amenaza para la credibilidad de las sociedades en sí mismas y para la democracia. El Holocausto empezó porque se hizo una campaña de propaganda hacia cierto grupo. Y esa campaña después se fue haciendo más grande para hacer discursos de odio, para dividir, ¿no? Porque eran campañas de propaganda. Estas campañas de propaganda con la inteligencia artificial se masifican de manera exponencial y eso es algo muy riesgoso. Podría ser uno de los más grandes riesgos de nuestra sociedad. Los expertos consideraron necesario impulsar políticas públicas para desarrollar la inteligencia artificial en beneficio de las personas y aprobar las leyes necesarias para enfrentar los perjuicios que pueden generar las nuevas tecnologías en nuestro país. No parece haber política pública
para que los ya conectados a Internet se sumen a sistemas de inteligencia artificial o para conectar a los desconectados. Y una política pública tendría que implicar regulación. Y no hay en México, en el Poder Legislativo, en el Ejecutivo, me atrevo a decir que ni siquiera entienden este tema, no hay gente pensando en él, intención para legislar. Aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, expertas y expertos hicieron un llamado para retomar en nuestro país los avances que ha habido en Europa para legislar en torno a los impactos de la inteligencia artificial en la vida de las personas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu información. Y en más temas electorales, la Comisión Temporal del Proceso Extraordinario para la Elección de Personas Juzgadoras 2025 acordó someter a la consideración del Consejo General del INE los modelos y la producción de los materiales electorales y de líquido indeleble que se utilizarán en dicho proceso. Incluye los modelos de 7 materiales electorales y propone reutilizar canceles electorales, cajas, paquetes, urnas, mamparas especiales y marcadores de credenciales. Además, propone un modelo genérico de urnas electorales, mientras que la producción de la tinta indeleble estará a cargo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. También someterá la convocatoria para que la ciudadanía participe como observador electoral y la invitación a visitantes extranjeros para que conozcan las modalidades del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial. El Poder Judicial de Tlaxcala inauguró el juzgado familiar especializado en asuntos urgentes para mujeres en situación de violencia, que brindará atención inmediata a mujeres, niñas, niños y adolescentes que enfrenten algún tipo de violencia y requieran medidas de protección. En Nayarit, el Poder Judicial del Estado puso en marcha las salas de audiencias especializadas para escuchar los testimonios de niñas, niños y adolescentes relacionados con diversos juicios en un ambiente seguro y respetuoso de sus derechos. Personal del Poder Judicial de Oaxaca participó en las jornadas de paz y justicia para mujeres, niñas y adolescentes en el municipio de San Miguel el Grande, donde brindó información sobre sus servicios para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género. Integrantes del Tribunal Especializado en Violencia de Género del Distrito Morelos, en Chihuahua, se reunieron con magistradas y consejeras de la Judicatura del Estado para analizar las estadísticas de asuntos tramitados y resueltos durante el año para definir la ruta de trabajo de 2025. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una jurisprudencia relevante del Pleno Regional en materias penal y del trabajo de la región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México, el cual determinó que las personas morales oficiales, es decir, las instituciones, dependencias federales y estatales, están exentas de otorgar garantía por daños y perjuicios que puede ocasionar la concesión de una suspensión en amparo. Pues de acuerdo a lo resuelto por la primera sala de la Corte, las personas morales oficiales se encuentran exentas de exhibir en el juicio de amparo las garantías que la ley de la materia exige a las partes, al estimarse que cuentan con un patrimonio que les permite responder en general de sus obligaciones. Así, cuenta con la presunción legal de que tiene capacidad patrimonial para reparar el daño e indemnizar a los terceros de los posibles perjuicios que pudiera causar la concesión de una medida cautelar. En otros asuntos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Brasil es responsable internacionalmente por la desaparición forzada de 11 jóvenes afrodescendientes residentes de la favela de Acari el 26 de julio de 1990, de graves fallas en la investigación de estos hechos y del asesinato de 2 familiares que impulsaron las investigaciones de las desapariciones. También es responsable de la violación a los derechos de reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad. Además, los familiares de los desaparecidos recibieron un trato discriminatorio en sus labores de búsqueda y demandas de justicia. El Estado efectuará una búsqueda rigurosa para determinar
a la mayor brevedad al paradero de las víctimas de desaparición forzada. 15. El Estado brindará la atención médica, psicológica y o psiquiátrica ordenada a las víctimas que así lo requieran. Es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabré y le deseo que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.